la presentación. Listo. Le da Windows P, le da un picado y ya. Listo. Listo, permiso. Bueno, niña, les decía entonces. Teoría organizacional. Esto ya está grabando. Listo. Entonces, para llegar al concepto de teoría organizacional, inclusive lo propone el módulo, vamos a hacer un pequeño recorrido de la evolución histórica del concepto. Cómo se empieza a consolidar el proceso administrativo a través de la historia de la humanidad. Hace 8 días hacíamos un pequeño ejercicio, un pequeño taller en el que hacíamos preguntas como, por ejemplo, ¿en qué momento de la historia de la humanidad empieza el hombre a desarrollar procesos administrativos? Estas dos frases, que son de dos autores posmodernistas, de la administración posmodernista. Este más viejito que Porter. Peter Drucker, considerado el padre de la administración por objetivos, el padre de la planeación estratégica, él dijo algo muy acertado con respecto al concepto gerencial y al concepto organizacional. Recuerden que el concepto organizacional nace en la gerencia. Entonces, este señor dice que la administración es un órgano de las instituciones, de las empresas, que convierte a una multitud en organización. ¿Cómo que entienden ustedes esa frase? Convertir una multitud en organización. Eso es una empresa. Sí. ¿Ya? ¿Qué tipo de recursos maneja la empresa? Ese es el concepto de organización como proceso y como estructura, ¿ya? Necesidades diferentes, que tiene expectativas diferentes, lo plantea la pirámide de Maslow. Venga, usted llegó a la empresa, ¿con qué expectativas tiene? Entonces, las expectativas tuyas son diferentes a las mías. Tienen que lograr que todas sus mentes que piensan diferentes, que estén orientadas hacia de unos mismos objetivos. Lo planteó Peter Drucker. Y lo que dice Porter acá es que nosotros como gerentes tenemos que llevar a las empresas a ser únicas en el mercado. O sea que competir por ser el mejor es inútil. Hay que competir por ser único. Diferente. Una persona es única cuando es diferente. Una empresa es única cuando es diferente. No quiere decir Michael Porter que la empresa no tenga competencia o que esté sola en el mercado. No, sea diferente. Y cuando usted es diferente, es único porque usted fideliza clientes. Es único porque tiene el reconocimiento de la competencia. Es único porque tiene el reconocimiento de los proveedores, porque es cumplido, porque diseña modelos y estándares de calidad. Bueno, brevemente, aquí quiero ir avanzando un poquito rápido, simplemente para que lleguemos al concepto de organización y para que miremos hoy la primera evaluación. Recuerden que la primera evaluación es un análisis de puestos de trabajo. ¿Sí lo recuerdan? Ya en la plataforma está el formatico. Ya, venga, yo miro bien si estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. La primera evaluación. Bueno. Listo. Sí. ¿Perfecto? Sí. Listo. Así. Escrito argumentado en norma SAP. Listo. Listo. Y después tenemos el análisis de puestos de trabajo. Diseño de un organigrama y diseño de un manual de... Pero no puedes puedes escoger cualquier empresa o... exactamente. Cualquier empresa o escoger, o puede ser, o lo podemos hacer creando, ¿ya? Ya tú le des el nombre a la empresa, ¿ya? Entonces, vamos a realizar la evaluación a 5 puestos de trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Vamos a tomar un puesto de trabajo del nivel directivo, vamos a tomar un puesto de trabajo del nivel de mandos medios
y vamos a tomar un puesto de trabajo de 3 puestos de trabajo del área operativa, que puede ser dentro del mismo proceso administrativo. Sandrita, por ejemplo, tú tomas el talento humano, entonces dices, voy a analizar el puesto de trabajo del gerente del talento humano, voy a analizar el del jefe personal o jefe de bienestar, puedes crear el cargo, ¿ya? Y 3 personas, nómina, salud y seguridad en el trabajo, ¿ya? Para que luego, con esos mismos cargos de trabajo, puedas diseñar el organigrama. ¿Listo? Y finalmente, con esos 2 componentes, entonces vamos a diseñar el manual de funciones, ¿ya? Que ya en la plataforma está el modelo para el para el análisis de puestos de trabajo, ¿ya? Lo creé como primero, entonces lo voy a cambiar para crear el escrito argumentado, ¿listo? El ensayo con normas A. Listo. Entonces, brevemente, hicimos la pregunta hace 8 días en el pequeño taller, Sandrita, ¿en qué momento de la historia de la humanidad el ser humano empieza a administrar? La palabra conciencia significa conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo. Por eso, cuando una persona en términos jurídicos se le considera inimputable, esta semana presentaron la semana pasada un programa en televisión de un pelado que mató a la mamá y a un tío. Y resulta que es un pelado que es fácilmente citado. Todo eso no era consciente, no tenía conocimiento de sí mismo, no tenía conciencia. Entonces, cuando el ser humano descubre que, primero descubre que tiene unas necesidades, el ser humano descubre que tiene frío, descubre que tiene hambre, y se empieza a dar cuenta que tiene un nivel de superioridad frente a los demás seres de la naturaleza. Y se empieza a dar cuenta, miren esta palabra es fundamental en todo el proceso de la teoría organizacional y de la teoría administrativa, recursos. ¿Por qué pelean los animales? Por un recurso para poderse alimentar. ¿Por qué pelean las empresas hoy en día? Por recursos. Materia prima, talento humano, recursos financieros, recursos físicos, recursos técnicos, recursos tecnológicos. Entonces, cuando el ser humano descubre, cuando él se da cuenta que tiene unas necesidades, pero que en su entorno hay unos recursos que los puede aprovechar, entonces empieza a desarrollar procesos administrativos, ¿ya? Empieza todo el componente de la edad de piedra, cuando el ser humano dice voy a transformar la piedra en herramientas, cuando dicen voy a aprovechar el agua. Si nosotros leemos la historia de las primeras civilizaciones, la mayoría de ellas se desarrollaron a orillas de los ríos, aprovechando el recurso hídrico para comunicarse, para navegar, para alimentarse, para producir y todo lo demás. Y se empieza a evolucionar procesos productivos y procesos de transformación. Uno de los principales exponentes del concepto organizacional, administrativo y gerencial y de liderazgo es la Biblia, escrita hace más de 2000 años. Este señor, para los que hemos leído la Biblia, ¿quién es ese señor? Moisés. Moisés. Cuenta la Biblia que Moisés lideró el éxodo. Cuando lideró el éxodo, Moisés caminó con su pueblo, el pueblo de Israel, por el desierto durante 40 años. Y dice que ya por viejo, por circunstancias, bueno, religiosamente se dice que cometió alguna situación que no le permitió conocer la tierra prometida. Bueno, más allá del componente religioso, este señor logró convencer a un poco de gente para que lo siguiera y se fueran a la deriva, porque ellos salieron de Egipto sin saber, simplemente con una promesa. ¿Qué tuvo que generar este señor en su pueblo para que la gente lo siguiera? La primera palabra. Pregunto, ¿qué te ganaste? ¿No? Sí. Claro. Entonces la pregunta, Glorita, nosotros que administramos, ¿qué es lo primero que tenemos que generar nosotros en los demás? ¿Ya? ¿Qué dijiste?
Te ganaste otro 5. Claro, ¿qué tiene que generar un gerente en el componente organizacional? Es decir, en los trabajadores. Confianza, seguridad, respeto, claro. Entonces, yo, autoridad, exactamente, entonces el concepto de confianza no. Confianza es cuando yo digo, oiga, ese señor es respetuoso. Confianza es cuando yo digo, ese señor sabe. Ese señor sabe. Yo aquí en la registraduría he tenido varios jefes y alguna vez tuve una jefe que ha ocupado todos los cargos en la entidad. Entonces uno llamaba a esa señora y uno iba, aquí, doctora, tengo este casito gordito, mira, lo vas a hacer de esta manera, y uno decía, esta señora sí que sabe. Y luego a ese conocimiento le sumaba humildad. Y luego a esa humildad le sumaba disponibilidad. Claro, gordito, ¿qué más necesitas? Y paralelo a ella tuve otro jefe que uno le preguntaba, y como él no sabía, entonces la respuesta era, porque Iván, es que el registrador es usted. O sea, como que usted tiene que saber. Listo, brevemente, vamos avanzando. Aparece nuevamente Moisés, este pasaje bíblico, ¿a qué se refiere? Los 10 mandamientos. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento Moisés aparece con los 10 mandamientos? Cuando el pueblo se sublevó, cuando el pueblo se rebeló, se descarriló y empezaron a adorar a otros dioses y se empezaron a matar entre ellos. Entonces Moisés se subió al monte Horeb y bajó con 2 piedras que las había tallado Dios diciendo, no matarás. ¿Qué son los mandamientos de la ley de Dios en términos de las relaciones humanas? ¿Son qué? Son cumplimientos, son normas de convivencia. Entonces, en la tabla de los 10 mandamientos dice, no matarás, porque Dios te castiga. ¿Qué dice el Código Penal? No matarás, porque nosotros te castigamos como sociedad. Entonces, ¿cómo asimilaríamos los 10 mandamientos con el comportamiento organizacional? Que las empresas deben tener reglamentos. Las empresas deben tener reglas, deben tener normas, deben tener códigos de ética, de comportamiento de las personas. Listo, brevemente. ¿Qué generan los reglamentos, las normas dentro de la organización? Orden, respeto, disciplina, el reconocimiento del otro. Entonces, miren cómo, a pesar de que la administración fue reconocida como ciencia muy tarde, hace poco menos de 100 años, que fue reconocida como ciencia, ha existido a lo largo de la humanidad. Y empiezan a aparecer, brevemente vamos mencionando, empiezan a aparecer ya una serie de autores. Por ejemplo, este señor Sun Tzu, que fue un general del ejército chino, él escribió un libro, pero lo escribió para el ejército. Ese libro se llamó El arte de la guerra. Sun Tzu, El arte de la guerra. Él lo escribió para la guerra, para los ejércitos. Él nunca pensó que más de 2000 años después, señores, vivió en el año 750 antes de Cristo, casi 3000 años después, ese libro fuera la base de la gerencia estratégica. El libro El arte de la guerra, porque en los mejores términos, no términos literales, sino términos supuestos, el mercado es una guerra. Una guerra y la estrategia es para ganar la guerra del mercado, la guerra del posicionamiento de un producto. Y mire, por ejemplo, algunas frases de las que este señor dijo, que las escribió 750 años antes de Cristo. Esa primera frase dice, cuida de tus soldados como cuidarías por tus propios hijos. Algún día ellos te acompañarán al valle de la muerte. ¿A qué se refiere? En términos gerenciales. Cuando dice, cuida de tus soldados, cuida de tus soldados como cuidarías de tus propios hijos. Es decir, mira, trata a tus trabajadores, de tus compañeros de trabajo, primero como te gustaría que te trataran a ti. ¿Ya? Y te cuento una cosa, un trabajador convencido, un trabajador comprometido y un trabajador motivado, la da toda por la organización. Claro,
Y este señor dijo otra cantidad de frases que tienen que ver con planeación estratégica. Dijo muchas. Esta, por ejemplo, tiene que ver con talento humano. Esta otra dice, mira, si tú mandas refuerzos a todas partes, serás débil en todas partes. ¿Qué significa eso? Que tienes que identificar. Recuerden cómo a partir de la historia, ya de las teorías administrativas, ya, por ejemplo, la DOA, ¿qué le permite a uno la matriz DOA? Identificar exactamente debilidades, oportunidades. Claro, entonces tú dices, yo reconozco las debilidades en mi empresa y ahí las voy a trabajar. ¿Ya? Yo no me voy a poner a mandar a generar estrategias en todas partes porque voy a ser débil en todas partes. Brevemente, dice Sun Tzu, el que no tiene metas difícilmente podrá cumplirlas. O sea, la famosa frase del que no sabe para dónde va, ya digo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no tenga estrategia, el que no tenga metas en la organización, difícilmente las podrá cumplir. Listo, brevemente con este señor. Y empiezan a aparecer los primeros teóricos de la administración, que fueron estos tres señores. Sócrates, Aristóteles, que fueron los primeros que empezaron a escribir sobre teoría administrativa y ellos se centraron mucho. Inclusive hay un libro, El Capital, creo que es de Platón, que habla sobre la corrupción en la administración pública 450 años antes de Cristo. Primero existió la corrupción y luego el concepto de administración. Desde allá nos venimos robando entre nosotros mismos. Y entonces ellos fueron los primeros, y miren, por ejemplo, esta frase es de Sócrates, la escribió en un libro que se llama Ética a Nicómaco. Sócrates le dijo a Nicómaco, que era uno de sus discípulos, le dijo, mire, Nicómaco, si usted quiere tener en su empresa, un gerente, un buen gerente, una persona capaz, búsquese una persona que sea capaz primero de administrar sus propios bienes. Eso era cierto, ¿no, Sandrita? Claro. Si una persona es desorganizada en la casa, es desorganizada en toda parte. Sí, claro. Claro, entonces por eso cuando por ejemplo, una empresa está haciendo vinculación de personal, se analizan muchas cosas, ¿ya? Entre otras, hoy en día en el componente organizacional de vinculación de personas a la empresa, las organizaciones desde el área de talento humano están haciendo seguimiento a una cosa que se llama la huella digital. ¿Saben cuál es la huella digital? No, esta es la huella dactilar. Que comúnmente le llamábamos huella digital, ¿ya? Ponga la huella digital, no, y de hecho, uno ve en los papeles de la registraduría, huella digital, ¿ya? No, es huella dactilar. Esta es la huella dactilar. Nosotros los seres humanos nos identificamos o a través de la huella dactilar o a través de la biometría facial. Hoy en día ya, por ejemplo, a nivel mundial, se está trabajando la biometría facial y el ojo, ¿ya? Entonces, ya por ejemplo, tú llegas a un aeropuerto y pones el rostro en una máquina y de inmediato te identifica. La huella digital es la huella que tú estás dejando en estos aparatos, en las redes sociales, ¿ya? Entonces, si yo hago seguimiento en Facebook, venga, Sandra, ¿qué publica en Facebook? ¿Ya? Jorge, claro. Maldición de las personas que no clican ahí que pueden pensar. Pues habría que mirar, por ejemplo, cuál es el interés de la persona en temas académicos, en temas empresariales, ¿ya? Se equivocan cosas. Vamos Sí, claro. a dibujar a las personas. Y que porque dibujan así, entonces ya dicen, ellas así, 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 y resulta Lo que pasa es que no tengan talento. no. Exactamente. Lo que pasa es que eso no es una prueba de dibujo. Y, claro, es más, hoy estamos viviendo con tristeza que nuevamente un profesor de un hogar de bienestar violó 12 niños. Bueno, los tocó, creo que hombre la violó. Gloria, ¿dónde empiezan a mostrar los niños que están viviendo esa situación? Primero en el silencio, ¿cierto? Y segundo, en lo que dibujan. Por eso los niños lo ponen a dibujar. Y entonces, cuando, por ejemplo, los profesores de aula, que deben ser psicólogos, los profesores de apoyo de aula, que deben ser psicólogos, ellos empiezan a identificar a qué está pasando. Cuando el niño se dibuja llorando,
cuando el niño dice, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo. ¿Ya? Sí, sí, claro, claro. Y por ejemplo, los estudios grafológicos. Los estudios grafológicos dicen que si yo mezclo mayúsculas con minúsculas, hay un rasgo de mi personalidad expresado ahí. Claro. Y hoy, por ejemplo, todo ese tema de la huella digital, claro, y todas esas pruebas tienen su razón de ser y están fundamentadas en teorías científicas. Entonces, recuerden, mis queridas gerentes, si usted quiere tener un buen empleado en la empresa, un buen gerente, y quiere una persona organizada, miren su propia vida. Cómo actúa en la calle, cómo actúa en el hogar. Es que yo no puedo ser solo de Montenegro y tío, y en la casa ser una porquería ser humano. ¿Ya? Porque recuerden que el concepto de administración, que aquí lo vamos definiendo, no es exclusivo de las empresas. Tú administras en tu casa. Mínimo administro mi sueldo. Mínimo administro mi tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos administrando. Brevemente para que nos rinda. Y aquí aparece entonces el concepto de dirección. Otro pasaje bíblico, la famosa multiplicación de los panes y los peces. Hay que decirlo despacio para que no se equivoque como Nicolás Maduro. Dijo que la multiplicación de los peces. La multiplicación de los panes y los peces, ya, mire, si uno ve ese pasaje bíblico, ¿quiénes fueron los que repartieron el pan? Jesús lo multiplicó a través de un milagro, pero ¿quiénes lo repartieron? Los apóstoles, exactamente. Y entonces aparece un concepto que es muy antiguo, que se documentó hoy en día, que se llama el liderazgo transformacional. Y miren ustedes, miren la idea y el concepto del liderazgo transformacional. Dice la Biblia que los discípulos eran pescadores. O sea, ellos no fueron personas formadas académicamente, no fueron personas educadas, pero sin ser educadas, sin ser formadas académicamente, tuvieron la capacidad de crear una de las empresas más grandes del mundo, que se llama la Iglesia Católica, con 1.400 millones de seguidores. Hoy en día, el mundo católico y no católico tiene los ojos puestos ¿dónde? En Roma, por la elección del nuevo Papa. Ya, vengan, no católicos. 250.000 personas tuvieron asiento en la Plaza de San Pedro para el entierro del Papa Francisco. 250.000 y otras 250.000 estaban en la vía hacia la capilla donde fue sepultada. 500.000 de personas, ¿ya? ¿Y esa empresa dónde nació? En un grupo de pescadores. ¿Qué tuvo que ver allí? Liderazgo transformacional. Desde mi experiencia personal, yo recuerdo cuando yo llegué, me salí de la policía, llegué a una empresa que se llama Thomas Gregg & Son, cuando se llamaba Thomas de la Rueda, aquí en Armenia. Toqué la puerta y salió un gerente que era un amigo. Y me dijo, dije yo, ingeniero, me retiré de la policía, hay trabajito. Y me preguntó, Iván, ¿usted es bachiller cerca? Y dije, sí, doctor, yo es bachiller. Me dijo, hermano, hay impuestos, pero hay más pena no sé eso, usted es bachiller. En mi época, en la década de los 80, era bachiller, tenía un peso fuerte laboralmente. En esa empresa eran cerca de 50 trabajadores y no había sino 2 bachilleres. El ingeniero y el jefe de servicio. Y yo le dije, no, ingeniero, ¿qué puesto hay? Digo, hermano, el único puesto que hay en este momento disponible es el de aseador. Y me da pena ofrecerlo porque usted es bachiller. Le hice la única pregunta con la que yo me convencí que vivió de él. Le dije, ingeniero, pero tengo oportunidades. Me dijo, las tiene todas. ¿De qué depende? Yo le abro las puertas. Usted sabrá si abre otras o si abra la que yo le abrí. Duré 3 meses como aseador y a los 3 meses me ascendió a mensajero. Y en esa empresa ocupé todos los cargos, duré 18 años. Cuando me retiré para ser alcalde de Buenavista y la empresa me permitió estudiar, me permitió crecer y ya había ocupado todos los cargos en la estructura organizacional. Hasta llegar al cargo de gerente regional. Porque aproveché una oportunidad. Y ese señor que generó en mí liderazgo transformacional. Porque desde que yo empecé me dijo, usted tiene madera. Porque Iván, estudie. También que la empresa le ayude. Porque Iván, motives. Thomas Gregg & Sons es una empresa, era multinacional. Es la que tiene la pelea con el tema de los pasaportes
con el presidente Petro. Y yo trabajaba en un área, en una unidad de negocio de la empresa que era el transporte de valores, en esos carros blindados. 18 años permanecí en esa empresa. Liderazgo transformacional. Nosotros tenemos que ir por la vida transformando vidas. Nosotros tenemos que dejar huella. Yo, por ejemplo, cada vez que me encuentro con ese ingeniero, los dos somos de Buenavista, vamos a Buenavista a tomar cerveza, y yo, con esa alegría, yo siempre digo, ingeniero, yo lo que soy en la vida, digo, vos, yo llegué allá tenía 23 años, todavía era muy ingenuo, y usted fue el que me mostró el camino. Y crecer los hijos de él se encuentran conmigo y me abrazan y me besan. Eso es liderazgo transformacional. Empoderamiento. Listo. Y empiezan entonces a aparecer los primeros modelos organizacionales. Si ustedes ven el organigrama que hace parte de la estructura organizacional, es un modelo que fue reconocido en la década de los 60 o los 70 con la teoría burocrática de la administración. ¿Pero de dónde viene? De los ejércitos orientales y de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que fue creada en el año primero después de Cristo, nació con una estructura y esa estructura se mantiene. Si ustedes miran la estructura de la Iglesia Católica, el máximo jerarca, ¿cómo se llama? El Papa. Resulta que después del Papa están los señores camarlencos allá que están encerrados, que van a elegir, que es el cónclave. El que está aquí, el colegio cardenalicio, que son todos los cardenales. Después de los cardenales están los obispos. Después de los obispos está el clero, que son los sacerdotes. Y después del sacerdocio está el pueblo. ¿Ya? Una estructura organizacional. Y si ustedes ven, esa estructura organizacional de la Iglesia Católica fue la misma de los ejércitos y sigue siendo la misma de los ejércitos. El teniente no estará jamás por encima del capitán. El capitán no estará jamás por encima del mayor. El mayor no estará jamás por encima del coronel. Y el coronel no estará jamás por encima del general. Hay una estructura jerárquica. Lógicamente, hoy en día, con los nuevos modelos administrativos, esas figuras han cambiado. Y ya hoy en día contamos, por ejemplo, con el organigrama plano, con el organigrama circular. Listo. Ya estamos haciendo un recorrido histórico sobre cómo se desarrolla el concepto de administración. En el siglo XVI, siglo XVII, 1560, época, los mercantilistas y convertistas. Estos eran grupos de empresarios preocupados porque no existían procesos estandarizados, preocupados porque no existían modelos administrativos, no sabían cómo gerenciar. Entonces, los cameralistas se preocupaban por la mano de obra, por los trabajadores. Ellos decían, es muy difícil vincular trabajadores, es muy difícil mantener los trabajadores, es muy difícil lograr que los trabajadores se amañen en las empresas. Entonces, la preocupación de los cameralistas era el talento humano dentro de las organizaciones. ¿Por qué se pusieron ese nombre de cameralistas? Por el sitio donde se reunían. Ellos se reunían en una recámara, o sea, en una habitación, ¿ya? Y se cree que ese componente de cámaras de comercio, que son agrupaciones, salió de ahí, ¿ya? Del cameralismo. Luego, los mercantilistas, la preocupación de ellos era que era también parte de los cameralistas. Los mercantilistas se preocupaban era por cómo comercializar. Venga, yo hago mis productos y cómo los vendo. No existían fundamentos de mercadeo, no existían estrategias de mercadeo y venta. Y los convertistas, ellos se preocupaban por cómo lograr el crecimiento financiero dentro de la empresa. Todos tres, lo que tenían en común era que les preocupaba la empresa. Listo. Y aparece entonces en el siglo XVII, aparece una de las primeras teorías administrativas, lo que se considera como una de las primeras teorías administrativas, que es el famoso método cartesiano.
el famoso cian. Yo usted recuerda que en el colegio ¿cuál fue el problema cuando nos enseñaron a manejar el plano cartesiano? Simplemente nos lo enseñaron como una teoría matemática. Entonces, a mí me ponían a hacer trabajos en el plano cartesiano y yo sabía x más y igual a 5, y ya sabía que eso era una función lineal y que al graficar en el plano cartesiano, eso me tenía que dar una línea recta. X cuadrado más x más y igual a 0, yo ya sabía que tenía esta x al cuadrado, eso me tenía que dar una hipérbole, una parábola, ya. Pero nunca me explicaron para qué era eso. Me quedaba muy bonito, las rayitas me quedaban muy bonitas. Pues resulta que esa teoría, que la creó ese señor hace tantos años, René Descartes, es la teoría que orienta la toma de decisiones en la organización. Y por eso, las teorías más modernas en materia de planeación estratégica, como la teoría de la prospectiva, trabajan con el plano cartesiano. Cuando vemos, por ejemplo, la teoría Micmac-Mactor, la teoría de impacto cruzado, la de Michel-Godel, todas son como plano cartesiano, donde tú dibujas un plano y si las decisiones que vas a tomar están en el plano del lado derecho, se consideran decisiones de alto riesgo. ¿Ya? Son teorías que demuestran la toma de decisiones a través de una herramienta que fue diseñada en el siglo XVI, siglo XVII, por René Descartes. Y aparece, entonces, para que entremos a definir el concepto de administración, aparece lo que catapultó, o sea, lo que hizo que naciera el concepto teórico científico de lo que es administración, la famosa revolución industrial. Lo que está sucediendo hoy con la cuarta revolución industrial, que es la revolución del Internet de las cosas. Listo. Perfecto. Ahora estuvimos por ahí mirando por el que habla de que en agosto van a evaluar los antecedentes o no sé qué cosa, pero no aparece por ningún lado la nueva fecha de la prueba. Entonces, esta revolución industrial, como su nombre lo indica, llegó para revolucionar, para cambiar el mundo empresarial, para cambiar el mundo de los negocios, para hacer de los negocios algo diferente. Así como hoy en día, por ejemplo, hay en la cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas, hay una preocupación muy grande a nivel mundial. ¿Por qué? Una cosa que todos los días la mencionan en la radio, en la televisión, la famosa IA, inteligencia artificial. Entonces, hoy todo el mundo se está preguntando, hay una pregunta clave en temas de inteligencia artificial y es, ¿será que la inteligencia artificial ¿Cómo está salgámonos, Víctor? A ver, sí, de pronto se encuentra. Esa fue la pregunta que se hicieron en su momento cuando se dio el concepto de la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? Fue un cambio, fue un proceso de cambio que se dio de una economía manufacturera, de una economía agrícola a una economía industrial, a una economía totalmente industrializada. Eso empezó en Gran Bretaña y rapidito invadió toda Europa. Y eso es una cantidad de consecuencias. Son las características, brevemente, como para mencionarlas y llegar al concepto administrativo. La primera característica de la revolución industrial es que cambió la forma de producción. Cambió la forma de producción. O sea, ya muchas fábricas y muchas empresas pudieron producir en serie, porque se pasó de una manufactura artesanal a una producción industrial, donde ya yo pongo la máquina que produce. Entonces ya se producían mayores cantidades. Cambió el sistema de producción. Segundo, miren ustedes esto es del siglo XVII al siglo XIX, apareció el concepto de salario. Con la revolución industrial surgió el concepto de salario. Pregunto, mis queridas compañeras, Sandrita, ¿salario es igual a pago? ¿O cuál será la diferencia entre los dos? ¿Será que si yo digo salario estoy hablando de pago? Pago
a lo que hacen, pagan. Exactamente. Entonces, no quiere decir que antes de la revolución industrial no existiera el pago. O sea, existía un pago por unos servicios prestados, ¿ya? Por una mano de obra que se contrataba. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Tú lo acabas de decir. El pago es lo que se percibe por un servicio o un trabajo, pero en el concepto de salario aparecen otros componentes. Por ejemplo, Gloria Patricia, ¿qué componentes tendrá el salario de hoy? Además del sueldo, además del pago. Claro. Entonces surge el concepto de salario con todos esos componentes. Mire, a su trabajador se tiene que darle vacaciones, se las tiene que pagar. Mire, a su trabajador se tiene que darle, luego empiezan a aparecer las arandelas, un subsidio de transporte, un subsidio de alimentación, tiene que darle una dotación, ¿ya? Por eso, Solomon, por eso hacer empresa en Colombia no es fácil, o en el mundo, ¿ya? Aunque hay países, por ejemplo, donde en Estados Unidos, donde el concepto de salario existe, pero la mayoría de las personas trabajan es por un pago. Y van y trabajan 3, 4, 5 horas, que eso lo han tratado de implementar en Colombia y ha sido muy, muy complejo. Entonces, con la revolución industrial nació el concepto de salario. Dos características más fue el cambio de la transformación de los espacios, porque ya con ese proceso de industrialización las ciudades empezaron a crecer, se empezaron a construir fábricas. Hola, mi querida Cordin. No. ¿Me le dices a Martica, por favor? Sí, Eso. aprovechamos. Listo, Dios te pague. Listo. Entonces, así como hoy el Internet, las cosas nos está cambiando. Yo recuerdo, yo he vivido toda la transformación de la cuarta revolución industrial. Yo fui uno de los primeros gomelos en Armenia en tener celular. Y una panela grandotota y la pila era así, pero ¿cuánto duraba la pila? La pila le duraba 8, 15 días. Claro, porque es que cuando el equipo, este móvil celular, teléfono celular salió, ¿para qué se utilizaba? Para llamar y recibir llamadas. ¿Y cómo ha evolucionado en estos 30 años, Gloria? Hoy en día un celular es una oficina. Ahí lo tiene uno todo. Es más, el celular ha desplazado al televisor, ha desplazado al computador. A las agendas, uno lo tiene todo acá. Claro. Y entonces, Gloria, ¿cómo el celular llegó como herramienta tecnológica para cambiar la dinámica, la transformación de los espacios y la transformación de la vida de las personas? Y le pasa a uno, yo ya estoy muy viejo, y yo me siento con un tío que tiene 80 años, y mi mamá tiene 83 años, y me sienta para comer, y todos tres pegados de un celular. Cada uno, pues, le mamá, suelte eso. Claro. Claro. Finalizando los 70, había una película que todavía se ve por ahí, La Guerra de las Galaxias. Claro, y el capitán de la nave de la Guerra de las Galaxias, ¿cómo se comunicaba? Con la Tierra, con una pantalla. Claro, y uno decía, tan bobos. Uno decía, tan bobos, eso cuándo se va a ver en la vida, cuándo creíamos que lo íbamos a ver. Entonces, así como la revolución industrial llegó a transformar la vida de las personas, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial llegaron a lo mismo. Brevemente, listo, aparece con la revolución industrial, aparece el sistema financiero a nivel mundial, que no existía. Todavía en Carlitos. No existía, entonces aparece la banca. Y con la banca aparecen unos nuevos modelos productivos. Por ejemplo, la propiedad privada. Se incentiva la propiedad privada. Se incentiva el ahorro y la reinversión de capital. Entonces, miren cómo empiezan a aparecer conceptos que tienen toda la vigencia hoy en día. Ya existe hoy en día el ahorro y la reinversión de capital. Claro, eso es lo que hace la empresa, ¿cierto? Existe hoy en día en los países capitalistas el auge de la propiedad privada y la iniciativa de la propiedad privada. Claro. Y fueron modelos que simplemente fueron surgiendo. Listo. Hubo muchas consecuencias. Surge, por ejemplo, todo el tema de
la segregación espacial. La segregación espacial son las famosas clases sociales. Ya con la revolución industrial, entonces surge el concepto citadino, el concepto de ciudad como centro de desarrollo. Y a partir de ese componente de centro de desarrollo, nacen conceptos como el centro y la periferia, es decir, las famosas clases sociales, que surgieron con la revolución industrial. Y hubo un impacto ambiental que fue muy fuerte, pues que todavía estamos pagando las consecuencias en el impacto ambiental, en el uso discriminado de los recursos, en el uso discriminado de la explotación del suelo, ¿ya? Que son consecuencias que todavía estamos pagando. Listo. Y entonces, esa primera y segunda revolución industrial que se dieron en ese periodo. ¿Ya? En la primera revolución industrial se inventó la máquina a vapor, que transformó todo el modelo industrial y de transporte. Con el ferrocarril, con los barcos a vapor, ya se pudo viajar a muchos más territorios más lejanos para poder comercializar. Todo ese componente de la revolución industrial hizo que surgiera sobre el final del siglo una cantidad de señores que dijeron, venga, se han creado muchas empresas a nivel mundial y no existen modelos, no existen paradigmas de cómo administrar, no existen modelos de cómo gerenciar. Y entonces nace el concepto de administración, que nace con los albores del siglo XX, 1902, 1903. Ahorita vamos a entrar a recordar las teorías, ustedes ya las saben, y surge este concepto. Esta definición que está acá es la primera que me dice a mí que la administración no es exclusiva de las empresas. La palabra administrar, todas las palabras de nuestro español vienen del latín o vienen del griego, ya, por ejemplo, la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, ya. Entonces, las palabras tienen un origen etimológico, así se llama. En la etimología de las palabras, la palabra administrar proviene de dos sufijos, ad y ministrar. Administrar, son del latín. La palabra ad significa orientación, dirección. Y la palabra ministrare, que viene de ministro, significa orden. Orden. Por eso a los sacerdotes les llaman ministros de la iglesia, por el orden sacerdotal. Entonces, si yo quisiera definir la palabra administrar desde su etimología, de manera muy sencilla, yo diría que administrar es ¿qué? Orientar con organizar. ¿Y eso es la verdad? O sea, miren la forma más sencilla de definir el concepto nuestro como gerentes. ¿Qué es administrar? Es orientar, ¿ya? Es liderar, es conducir hacia. Cuando tú defines, Sandrita, cuando defines en tu empresa un objetivo, estás marcando un hacia, estás marcando un norte. Y el que ese objetivo se cumpla o no, ¿de qué depende? Del administrar, de la organización, de la dirección y del control. ¿Ya? Recuerden que planear es fijar objetivos. Organizar es orientar hacia el cumplimiento de esos objetivos. Controlar es medir. Y evaluar es replantear y retomar el camino. Dirigir es liderar. Entonces, nace este concepto y empiezan entonces ya algunos autores a definir el concepto como tal. En términos generales, y analizando todos los primeros autores que definen el concepto de administración, y aquí es donde tenemos que hacer claridad, lo primero que hacen es definir la administración como una ciencia. Recuerden, cuando una actividad humana se define como ciencia, es porque tiene un cuerpo teórico, es decir, hay unas teorías que lo sustentan. ¿Ya? La medicina es una ciencia
que está sustentada en unas teorías que permanentemente se están revisando y se están actualizando. ¿Ya? ¿Por qué la fiebre negra de España en 1904 mató millones de personas y fue sectorizada en esa región de España que se consideró una pandemia, muy similar a la que vivimos en el siglo XXI? Esa fue del siglo XX. ¿Por qué murió tanta gente? Porque la teoría científica en medicina no estaba tan avanzada como está hoy en día. ¿Ya? Mire cómo la pandemia del COVID-19 en menos de 6 meses ya teníamos una vacuna. En la fiebre negra de España duraron más de 10 años para entender, porque la teoría no había, la medicina como ciencia no había avanzado tanto. Entonces, esta definición que se toma de diferentes autores plantea los 4, ya empieza a plantear los 4 componentes. Dice que es una ciencia social encargada de planear, organizar, dirigir y controlar unos recursos para el cumplimiento de las metas de la organización. Ciencia social encargada de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Humanos, financieros, técnicos, físicos y orientados a cumplir los fines y los propósitos de la organización. Esta otra definición me gusta mucho, es de Hidalberto Chavenato. Claro, él menciona también los 4 componentes: planear, organizar, dirigir y controlar. Pero me gusta mucho la forma como él define el concepto de administrar. Él dice, administrar, que es lo mismo que gerenciar, es entender las expectativas y los objetivos de todos los interesados frente a la organización. Esta palabrita la van a encontrar ustedes en responsabilidad social empresarial. Stakeholder. La palabra stakeholder, que es de responsabilidad social empresarial, esa palabra significa interesado. Entonces les hago las preguntas. Les hago una pregunta. ¿Quiénes son los interesados en la empresa? A ver, mencionémoslos entre los 3. ¿Quiénes creen ustedes que son los interesados en una empresa? ¿Quiénes serían los primeros, los más interesados, digámoslo de alguna manera? Sí. ¿Quiénes? Cuando yo dice los clientes, yo digo el inversionista. El inversionista. Claro, porque yo tengo mi capital puesto ahí, ¿cierto? Y yo digo, yo soy el primer interesado en que este negocio no se acabe. ¿Quién tendría que ser el segundo interesado en que la empresa los entonces los inversionistas por los dueños de la compañía pues serán los primeros interesados en que la empresa no se acabe. Luego estamos nosotros los trabajadores, ¿ya? Sí, claro, tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia entre el inversionista y el gerente? Que el inversionista es el accionista, el que pone la plata. El gerente es un empleado más. Ya, lo que pasa es que es un empleado que está en un alto rango de la compañía, o sea, está en la cúspide de la alta gerencia, pero es un empleado más. ¿Ya? El día que él no siente interés por la empresa y la empresa quiere fallar, ¿qué va a pasar con él? Tiene que ir. ¿Ya? Se tiene que ir. ¿Ya? Entonces, está primero interesado los inversionistas, segundo interesado los trabajadores, que son interesados internos, están dentro de la empresa. Ahora, hay otros stakeholders o hay otros interesados que están por fuera. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ya mencionaste uno. El cliente, proveedores, la misma competencia, el sector público, la sociedad y el medio ambiente. Por eso se habla de responsabilidad social empresarial, porque la empresa tiene una relación con su entorno. Entonces, miren lo que dice Chavenato. Él dice, gerenciar o administrar es interpretar los intereses de toda esta allá. Entonces, mire, ¿el gerente dónde está?
tú lo mencionabas ahorita, Santita, está acá. Está entre el inversionista y el resto de trabajadores de la compañía. Entonces, el gerente, que es el administrador general de la empresa, tiene que interpretar los deseos de los accionistas. Tiene que interpretar las necesidades y las expectativas de los trabajadores. Tiene que interpretar las necesidades y las expectativas del cliente. Tiene que entender que en su entorno hay un ambiente que debe respetar. Tiene que entender que hay unas entidades públicas a las que les tiene que cumplir. ¿Ya? Mire cómo Hidalberto Chavenato amplía el concepto. Inmensa. El concepto gerencial es muy amplio. Entonces él dice, es interpretar los objetivos, las necesidades y las expectativas de los interesados en la organización y a través de la planeación, la organización y la dirección y el control, lograr los niveles de competitividad deseados por la empresa. Mire el concepto lo bonito. Ese es el ejercicio gerencial. ¿Ya? Y mire cómo el componente organización, ¿ya? Cómo el papel que juega el componente organizacional en el cumplimiento de todos esos componentes y de las expectativas de la empresa. Y entonces, a partir de esas teorías, nace el proceso administrativo. El ciclo del proceso administrativo. Por ejemplo, Gloria Convenalco es una entidad certificada, ¿sí o no? Está certificada, me imagino, en ISO 9001, 14001, en las OXIAS o el 10, que son las de talento humano. La de sostenibilidad, o sea, tiene varias normas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en el sistema de gestión de calidad, cuando te capacitan, hay el famoso ciclo Deming. No sé si lo has visto por ahí en algún lado, que es PHEA. El ciclo Deming, que es el ciclo de la calidad. ¿De dónde sale este concepto? Sale de acá. El ciclo del proceso administrativo es planear, organizar, dirigir y controlar. El ciclo Deming es planear, hacer, verificar y actuar, que es exactamente lo mismo. El famoso ciclo Deming. Listo, entonces, surge el proceso administrativo, que recuerden, lo mencionábamos hace 8 días, el proceso administrativo es cíclico. Cíclico significa que es circular. Yo no puedo hablar de estructura organizacional sin antes haber hablado de planificación, de fijación de objetivos. Entonces, el primer componente, el primero, porque esto no es aleatorio, el primer componente del proceso administrativo se llama planear o planificar. ¿En qué consiste? El proceso de planificación consiste en fijar objetivos. Eso, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, es eso, fijar objetivos. Corto, mediano, largo plazo, exactamente. Y las empresas planean en ese orden. El corto, el mediano y el largo plazo. Que todo el concepto del largo plazo es la planeación estratégica y la visión prospectiva. ¿Está abriendo el hombro? Sí. Sí, ¿de qué? El banquito rotador. Y esto, y ayer me dijo, y se puso rápido, ella me dijo, no es que tiene una herencia, entonces por eso es un movimiento para ahorita, y esa cirugía llega porque ya no hay nada que hacer. ¿me entiendes? Ah, Entonces, lo que es tener una experiencia, sí. sentía que me dolía, que me estaban yo se me cortaron, tranquila, cortar esto, me lo estaban pagando. Ya. Que hacer una cirugía en mano, y luego me mandaron, pues me dieron un aparato. Yo me dije, serio, porque yo no capaz de trabajar, quiero. Eso que lo meten a uno en un túnel.
A mí casi me mata eso y un infarto. Sí, porque pues imagínate que a mí nunca me dijeron pues que eso que podía pedir sedación. El técnico nunca me dijo, sino que me preguntó, ¿usted sufre de claustrofobia? Yo no sabe que sufre de claustrofobia cuando le toque. Antes no. Ay, no, eso es aterrador porque lo primero es en un cuarto solo. Entonces el técnico lo instala uno y es una cosa así. Y aquí está el hueco. ¿Ya? Entonces yo aquí acostado, ahí un muchacho salió y viene una cosa. Traque, traque. Traque, traque. Traque, traque. Cuando empieza esa mesa a moverse, y ahí se metiendo en ese hueco. Cuando yo sentí que iba entrando a ese hueco, que yo vi aquí una cosita así, yo sentí, y no, me morí. Y yo pegué, ¡ah! Y ahí me entró, no, tranquilo, que ya no entra más, ya no es más. Pero que ahí me muero, coño. No, me dice, no, el médico me dijo, tranquila, el médico es del médico. Y te cedo. Sí, estaba ahí, una cosa. Sí. Y me picaba la cuella. Ok, yo no me lo voy a hacer así en vivo. Mira, terrible. Bueno, entonces, planear es fijar objetivos. Luego, el concepto de organización es la distribución. Recuerden, vamos a ver ahorita que recordemos las teorías administrativas. Todos los primeros teóricos hablaron de una cosa que se llamó la división del trabajo o de tarea. Ellos le llamaron la división del trabajo, Henry Fayol, Ferry Taylor, que es la división de tareas. Aquí estamos recordando conceptos. Ustedes por al comienzo vieron fundamentos de administración y recuerdan todo esto. Entonces, organizar es coger esas tareas y establecerlas acorde a las necesidades de la empresa y orientadas al cumplimiento de los objetivos. Eso es organizar, definir las responsabilidades, coordinar y sincronizar, definir roles, establecer tareas. Y para eso, por ejemplo, cada uno de estos componentes se desarrolló teóricamente. Si uno va a documentar teóricamente el concepto de la planificación, existen cantidad de autores. Fernando D'Alessio, el mismo y Alberto Chavenato tienen modelos de planeación estratégica. Peter Drucker, que habló de la planeación por objetivos. Y si vamos a buscar el concepto de organización, está, es más, uno de los componentes del proceso administrativo que más se desarrolló, que fue el proceso de gestión de talento humano, está enfocado hacia el componente organizacional. Cuando nosotros hablamos de organización como estructura y como proceso, necesariamente estamos hablando de personas. Estamos hablando de talento humano. Y luego vienen los dos siguientes componentes, que son dirigir. Y miren que es secuencial, es lógico y es cíclico. Exactamente. Entonces, dirigir es todo el componente de liderazgo, que es el componente de hoy, liderar. El componente de dirigir es el componente de, si quieres contestar. ¿Sí? No, es el trabajo, sí. Me acuerdo que cuando estábamos viendo lo de administración, ahí se un ejemplo de que se aplica ahorita mucho en las empresas, es que hay mucho primero y poco que mucho cacique. Sí, claro. Claro. Hay mucho cacique y poco indio. No, contrario. Mucho cacique, mucho jefes. Sí, por ejemplo, hacer la comparación con remeros. Una sola persona dirige mucho remando. Así, claro. Es decir, pero el modelo, lo que pasa es que en el componente organizacional, cuando nosotros hacemos análisis de puestos de trabajo, que es lo que nos lleva finalmente a construir un buen organigrama, es donde tú defines, por ejemplo, la unidad de mando. Donde tú dices, venga, una sola persona para orientar 35 funcionarios. Tiene la capacidad de respuesta, la capacidad de liderar, la capacidad de controlar, ¿ya? Para eso están las herramientas técnicas de análisis de puestos y cargas laborales, ¿ya? Donde tú dices, venga, es que en el organigrama me tiene que quedar claro. El organigrama me tiene que quedar claro, Sandrita, ¿a quién le responde?
¿ya? Porque ese es el concepto de jerarquía y unidad de mando, ¿ya? Se supone que una persona debe atender linealmente varios funcionarios, pero un funcionario debe responder a un solo jefe, salvo hay un tipo de organigramas que se llama organigramas por proyectos, donde tú le respondes a un jefe en jerarquía y a un jefe en proyecto, ¿ya? Pero son organigramas muy exclusivos, organigramas por proyecto, ¿ya? Muy específico, muy exclusivo. Listo. Y entonces empiezan a surgir, bueno, vamos a mencionar brevemente antes de hablar de las dos primeras teorías. Hoy les creo entonces en plataforma lo del ensayo. Listo. Yo les tengo una foto de eso. Creo que se había dicho que al final había un taller. Que taller de plataforma. Pero no lo pusimos de eso. Sí. Un tallercito, el taller lo vamos a sacar de estas diapositivas. Pero yo las diapositivas las pongo ahí. ¿Listo? Sí, yo subo todo eso. Listo. Ave María. Ponga bien bonito. Hablando el tema del ensayo y me salía que tú dices, Charlie. ¿Cuál fue el tema que dijimos, Andrita? La importancia del talento humano en las organizaciones. Exactamente. Yo estaba hablando mucho de que debe capacitar, se debe potencializar más las personas, nos deben capacitar más y también darle muy buen manejo al tema de la guía. Porque las personas no te van a hacer destinadas, pero lo que dicen, la tienen que capacitar para que ellos sean más productivos y Claro. Y hay que hacer un buen proceso de gestión humana. O sea, hay que hacer un buen proceso de administración de personal. Desde el momento mismo en que un trabajador se vincula. Más, hoy en día, en gestión del talento humano, hay una herramienta que se llama el outboarding, que significa bienvenida. Hay empresas donde uno llega y desde el primer día no quisiera volver. Uno dice, ese ambiente de trabajo es pésimo, ese ambiente de trabajo es pesado, es maluco, qué pereza eso allá, yo por allá no quiero volver, ¿ya? Y precisamente surgió ese concepto de outboarding para decirle al trabajador desde el primer día que está en su casa. Claro, eso sucede mucho en el sector público. Pero pongámosle ahí en conjunto donde uno está trabajando y llegan días así a pesar que hacen de lo mismo. Del vigilante. Este me dejó pasar este me dijo las maletas y no me abren. Y yo, por ejemplo, hay un conjunto que solo hay uno bueno. Y el otro es regular y todos son malos. Entonces, es muy bueno cuando yo llego, él me informa, ya Sandra es súper bien. Entonces yo empiezo pues canciones, llamados de atención. El regular, cuando ya le toca regular, ya Sandra, dos cositas. Y los malos. Y los malos apenas deben tratar de esconderse. Y entonces el bueno me dice, doña Sandra, es que yo soy variable, ejecutivo. Y entonces yo no tengo la jerarquía para esa parte, claro, porque eso lo tiene la empresa de mí. Claro, es un outsourcing, es una tercerización de un servicio. No, recién empleo, recién es contable. Claro. También, yo creo que eso es lo fundamental. Y eso sucede mucho. Y por ejemplo, en el sector público sucede mucho. Con el tema del contrato de prestación de servicio. Miren que yo fui secretario del Interior de la Gobernación y hubo un momento político, llegué a tener 150 personas acá en mi oficina, de que no se había ni hacía por cumplir compromisos políticos. Y empiezan los roces,
empieza que, no, pues, a mí no me ponga a trabajar con fulano, de qué pereza con, ya, no, eso, y sobre todo cuando son compromisos políticos, eso es muy complicado. Y la gente sabe, y con un agravante, que el contrato de prestación de servicios es un contratico por 3 meses, que puede ser prorrogado a 3 más. Entonces la persona va y dice, no, eso es esperar que pase el tiempo. Bueno, brevemente, ¿cuáles son las que ya definimos el concepto de administrar? Dijimos que etimológicamente administrar es orientar, con orden y con disciplina. Luego dijimos que, de acuerdo a los diferentes autores, la administración es una ciencia social, que tiene un cuerpo teórico. Y esa ciencia social se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar ¿qué? Unos recursos. ¿Ya? Unos recursos. Y luego, entonces analizamos el concepto de Alberto Chavenato, que dice que administrar es entender los objetivos, las necesidades y las expectativas de los interesados frente a una organización. Eso es gerencial. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son las características de ese concepto científico? La primera de ellas, que ya lo mencionábamos, que es la que más bonita me parece a mí, es la transversalidad que tiene la administración como ciencia. La transversalidad. ¿Será que en China, que es un país cuasi comunista, no se administra? Sí, Claro, exactamente. creo que es de los El- que mejor se administran. De los que mejor se administra. El comunista, el socialista, el capitalista, el demócrata. Ya salieron que los carros con batería, Los eléctricos. que ya se recargan. Claro, es que los chinos. Claro. Lo que pasa es que en la pelea que empezó Donald Trump, que ya se está echando para atrás, el principal socio de Donald Trump es Elon Musk, que es el dueño de Tesla, de la productora de autos eléctricos. Resulta que Trump dijo, le voy a poner el 75% de los aranceles de los repuestos a China que entren a Estados Unidos. Y el 60% de los repuestos que utiliza el norteamericano Elon Musk viene de China. Entonces, cuando se vieron que se estaban perjudicando, ellos quisieron llamar a los chinos, venga, negociamos. Ellos dijeron, no, es que nosotros podemos desarrollar todo aquí solo. Tenemos mejor tecnología que los Estados Unidos. Entonces, la primera característica de la ciencia nuestra como gerentes es que la administración es universal. Lo primero se da en todos los rincones del mundo. Y lo segundo, donde quiera que exista un fenómeno social, existe un proceso administrativo. Donde quiera que exista un fenómeno social, existe un proceso administrativo. ¿Qué significa eso? Que las relaciones humanas están fundamentadas en procesos administrativos. Sandrita, usted, por ejemplo, con su familia se reúne y dice, bueno, vamos a celebrarle cumpleaños a mi papá. ¿Ya? ¿Usted qué va a dar? Entonces empezamos, venga, ¿cuánto vale la torta? ¿Cuánto vale el vino? ¿Cuánto vale la comida? ¿Cuántos somos? Y empezamos a dividir, ¿cierto? Y entonces dice, venga, como uno solo no se puede encargar de todo, ¿quién recoge la plata? ¿Quién contrata a los músicos? ¿Quién compra la comida? Con uno de tantos que falla el evento. Venga, los músicos no llegaron. Que Sandra le olvidó contratar. Exactamente. Para los 15. Falla el evento. ¿Ya? Entonces, y miren, y eso es un proceso informal. ¿Ya? Porque ustedes no se sentaron a levantar una escritura pública y decir, vamos a hacer la fiesta de mi papá. No, venga, es responsable de esto. Sí. Hoy en día, el grupito, y uno es, ¿y cómo va? ¿Cierto? Y ya contrataron tal cosa, alguien liderará más que otros, alguien hará más presencia que otros, ¿ya? Pero hay un proceso administrativo. En una actividad informal, el equipito de fútbol. Bueno, pues la otra característica es que, y esta me gusta más todavía, porque todo el mundo cree que puede gerenciar. Todo el mundo cree que puede gerenciar, ¿ya? Si usted quiere gerenciar, fórmese para ello. Es que gerenciar es dar orden. Órdenes. Que gerenciar es mandar. Y yo digo que gerenciar debe ir con el talento humano, con la parte humana, con la parte de las habilidades blandas. Exactamente, pero para eso te tienes que
Mal, porque como la administración es una ciencia, ustedes se imaginan un médico ir a rajar a otro sin haber estudiado. Eso exactamente. Ir a coger una empresa. Yo, por ejemplo, dicto una materia para ingenieros de sistemas y la materia se llama administración de personal. O sea, todo lo que es gestión de talento humano. Y yo desde que llego a clase, desde el primer día de clase, están los muchachos. Yo digo, no, yo sé qué están pensando ustedes. Si ustedes están formando como ingeniero de sistemas, ¿para qué una materia de administración del talento humano? Y les digo yo, y el día que usted tenga su empresa, el día que tenga personal a cargo, el día que lo nombren como jefe de sistemas de una empresa, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, a pesar de que la administración se relaciona con otras ciencias, ¿ya? Usted va, por ejemplo, a la clínica San Rafael, y a usted lo atiende un enfermero, un camillero o el guarda. ¿Cómo que tiene la señora? Sí, claro, después llega la optometría, es un vigilante. ¿Ya? A usted lo atiende el personal médico, pero claro, detrás de ese personal médico necesariamente tendrá que estar un personal administrativo, o si no, no funcionaría. Entonces la administración es específica. Hay una unidad temporal que significa que aunque existan varias etapas en el proceso administrativo, el proceso es único. Por eso, por ahí más adelante, en próxima lo vemos, hay una teoría que llama la teoría sistémica. Si usted no ve la empresa como un sistema, como un conjunto de partes que interactúan entre sí para cumplir los objetivos, usted no puede gerenciar. Esa es la unidad temporal, ¿ya? Que dice, es que aquí se maneja talento humano, aquí se maneja el área operativa, aquí se maneja el área de logística, pero la empresa es un sistema. Listo, la unidad jerárquica tiene que ver con mando y responsabilidad. El valor instrumental. Todas las ciencias tienen un valor instrumental. En el caso particular de la administración, el valor instrumental es el cumplimiento de las metas y los objetivos de la organización. Para eso se administra, para eso se gerencia. Otra característica es la interdisciplinariedad. Necesariamente la administración tiene que estar acompañada de otras ciencias para poder lograr los objetivos de la organización. Por ejemplo, en la empresa, en la parte administrativa, además del gerente, tiene que haber otros profesionales. ¿Cuáles pueden ser? El contador público, el de sistemas, el abogado, ¿ya? El economista, ¿ya? Entonces, para que la administración sea funcional, tiene que interactuar con otras profesiones. Todos tienen diferentes. Y todos tienen roles diferentes. Todos tienen... Así, claro. Por ejemplo, hay contado que sí, por ejemplo, en esas asambleas deben de estar todos para las reuniones mensuales. Sí, claro. Claro, y lo que tú acabas de decir, una es la visión del contador de la empresa y otra es la visión del revisor, siendo los dos contadores públicos. ¿Ya? Pero el contador está de este lado y el revisor está del otro lado, que es la contraparte, que es la herramienta de control al ejercicio contable y financiero de la compañía. Listo. Entonces, dejamos ahí para que dentro de 8 días abordemos un poquitico los conceptos de la teoría administrativa y ya nos metamos en el concepto organizacional. ¿Qué vamos a ver en la teoría organizacional? Dentro de 8 días terminamos con las 5 o 6 teorías, 7 teorías, hasta llegar al siglo XXI. La teoría científica, la teoría clásica, la teoría humanista, que es la que tiene que ver con el concepto organizacional, es una berraquera. Es muy bonita la humanista, la teoría humanista. Todo lo que es gestión del talento humano, a mí me fascina. La universidad tiene virtual una especialización en gestión del talento humano. Es una belleza, sí.
haber terminado materias como mínimo. Terminado. Esa sí que es buena. Yo soy, ¿sabes qué hago yo? Diplomados. Yo soy especialista, soy especialista en formulación y evaluación de proyectos. Y hay cantidad de diplomados. Hoy en día hay un componente en el tema de proyectos que es el famoso PMI. Son unas siglas en inglés que es la formación de gerencia de proyectos. Y está fundamentada en una metodología que se llama el Paybook o el libro de proyectos. ¿Ya? Y este es el Instituto Internacional de Gerencia en Proyectos, certifica. Cuando uno tiene un nivel de formación alto, pues que la certificación sí es costosa. Y ahora ¿cómo hace para que su memoria siga ahí con todo? Lo que pasa es que, pues, como yo vivo tan enamorado de esto, claro, pues, y que yo leo muchísimo y el estar contando le cuento a todo el mundo. ¿Ya? Entonces yo ya sé quién hizo esta teoría, quién hizo la otra, yo ya sé en qué año se creó tal teoría, cómo evolucionó, por ejemplo, la teoría de la calidad total, cómo evolucionó a la teoría de la gestión de la calidad a través de la ISO 9001. Entonces uno se va encargando con ese cuento. Sí. Y decía cosas, ¿cierto? Y yo pensaba, no sé, yo esa es la propia capa que esos argumentos. Sí. Claro, cada quien ve las cosas. Claro, claro. Lo que sí, tú acabas de utilizar la palabra clave. Yo siempre he dicho, donde no hay argumentos, no hay diálogo. ¿Ya? Porque hay personas que simplemente por lo poco que ven, emiten el concepto. Yo, por ejemplo, discusiones políticas trato de no darlas. Y me gusta mucho la política porque yo tengo una maestría en ciencias políticas y conozco un poquito de política. La he vivido en política como ejercicio electoral y la política como el ejercicio del desarrollo humano. Como, exactamente, porque es que la política es una de las ciencias del desarrollo humano. Si no, la política tiene que existir. Inclusive hay personas que dicen, es que yo soy apolítico, ¿ya? Y cuando tú dices, por ejemplo, que en tu casa tienes reglas, eso son políticas de convivencia, ¿ya? Son políticas. Pero yo, por ejemplo, discusiones en política, cuando yo veo que hay sesgos, yo no opino. ¿Ya? Hace mucho rato evito las famosas discusiones bizantinas, ¿ya? Las discusiones bizantinas son las que nadie le va a agarrar a nadie. Entonces yo digo, yo me retiro de ahí, ¿ya? Y me gusta mucho todo este cuento. ¿Ya? Y de alguna manera me he vuelto como fuente de consulta y me buscan estudiantes de otras universidades y me gusta el diálogo y toda esta carreta y la lectura, lo que tú dices, mucha lectura. Entonces, terminamos dentro de 8 días con esto. Abordamos un poquito todo el componente de administración de personal que tiene que ver con todo el componente organizacional, y luego más adelante vamos a hablar de clima y cultura organizacional y vamos a hablar de comunicación organizacional, que son todos esos componentes de la teoría, que tiene que ver, como decía Gloria, con todo el componente de talento humano, todo. No, yo el formato que yo los muestro acá antes de irme, por acá tengo el formato. No, y son muy cortos. Sí, sí, claro, déjame, yo te muestro acá el formato. Mire, vea, análisis de puestos. A ver. Exactamente, a ver, Windows P es lo que me dijo aquel. Sí, Windows P, duplicado. Míralo lo sencillo, lo hice muy sencillito. Listo. Entonces un poquito.
Claro, yo en ese formato ustedes lo utilizan. Entonces acá, por ejemplo, en la parte alta, si quieren utilizar, utilicen un nombre ficticio de la empresa. ¿Ya? Distribuidora de Colombia SAS. ¿Ya? Análisis de puesto de trabajo, esto sí va. Entonces acá, ojo, el nombre del cargo. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, para que lo vayamos haciendo, cojamos un área de la empresa, una sola área, para que después de acá mismo podamos sacar el organigrama, que nos quede un organigrama con los mismos cargos. Entonces, por ejemplo, nombre del cargo, dependencia, ¿ya? De pronto les voy a meter acá otra cosita que diga el nivel del cargo, si es directivo, operativo, exactamente. Jefe inmediato, al que responde, porque eso después va a ayudar a organizar va a buscar el nombre del cargo, analista de sistemas, exactamente. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Miren, son muy sencillitos. Luego viene el objetivo del cargo. O sea, ¿cómo aporta el cargo a la organización? El objetivo del cargo. Luego viene el perfil laboral. Entonces, requisitos básicos en formación académica y experiencia laboral. ¿Ya? 3 años de experiencia en gestión del talento humano. Exactamente. Y cierra el formato con las funciones, actividades propias del cargo. Se puede enumerar 1, 2, 3, 4 o simplemente con viñeticas en la plataforma. O sea, ustedes lo descargan, lo diligencian y diligencian 5 hojitas, que son 5 cargos diferentes. Un cargo del nivel directivo, un cargo del nivel de gerencia media y 3 cargos del nivel operativo. Para que al final, cuando vayamos a hacer el organigrama, entonces ustedes cogen, por ejemplo, el área de talento humano, gerente de talento humano, jefe de promoción y vinculación, ya, analista de sistemas. ¿Sí me hago entender? Para que nos quede una sola área, para que ustedes lo entiendan. Y luego van a ver cómo el manual de funciones va a quedar ligado a eso. ¿Listo? Cualquier cosa que requieran, yo voy a poner el ensayo, lo pongo a 15 días más. ¿Ya? Vayamos avanzando. Que está muy sencillo, sí. Sí, está muy sencillo. Y hay mucho de donde. Listo, háganle pues. Yo ahorita organizo todo. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, y ustedes tienen otras. Sí. Y tengo más trabajo. Claro, ustedes tienen más. En las noches, ya mantengo.